Senhor Jesús, Padre, neste momento eu quero agradecer a Ti por todo lo que haces, por tu fidelidade, por tu amor, por tu gracia, por tu bendición, Señor, por todo que ha hecho por nosotros, a pesar de las dificultades, de los problemas que enfrentamos, Señor, de esta crisis en la salud mundial. Tú estás con nosotros, tú tienes el poder y la autoridad, y yo te agradezco, te alabo, Señor, en este día, y te glorifico, y te pido, Espíritu Santo, que sea usted direccionando este estudio bíblico, que sea usted hablando con nosotros, nos dando, Padre, revelación profunda e íntima de tu palabra. En el nombre de Jesucristo, es lo que yo te pido a todos aquellos que están conectándose con nosotros. Que tu Santo Espíritu, Señor, los pueda hablar mejor. Que tu Santo Espíritu los pueda ministrar, fortalecer, levantar para la gloria de su nombre. Amén y amén. Le pido a usted que está ahí conectado con nosotros, que comparta este estudio bíblico y que también usted pueda comentar si el Espíritu Santo te da algo durante el estudio. Durante que vamos a estudiando la palabra, usted pueda entender, escuchar y tener algo, una percepción más profunda, más íntima del Espíritu Santo. Para quien no me conoce, yo soy el evangelista Fabrício Roldão, soy brasileño, entonces mi idioma español no es muy perfecto, no es muy claro, yo tengo un poco de acento, pero el Espíritu Santo nos dará gracia y favor en el nombre de Jesucristo, amén. Y le pido a usted que en este momento te me agarre plumas, bloco de notas y su Biblia para que podamos estudiar la palabra de Dios. Bien, la parábola del sembrador se encuentra en 3 de los 4 evangelios. Sabemos muy bien que la Biblia tiene 4 evangelios. Los 4 evangelios es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y entonces la parábola del sembrador está escrita en Mateo, en Marcos y en Lucas. Ella no se encuentra escrita en el Evangelio de Juan. Y nosotros hoy queremos estudiar solamente 2 evangelios. Voy a estudiar en Lucas y también en Marcos. Entonces que usted pueda mantener ahí con su Biblia abierta. Y quiero leer allá en Lucas capítulo 8. Lucas 8, capítulo 8, versículos 5 al 8, que dice así. El sembrador salió a sembrar su semilla. Y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto al 100 por 1. Hablando estas cosas, decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, que oiga. En este momento entonces vamos a hablar un poco y estudiar esta parábola. Pero antes de más nada, yo quiero aquí dar algunos puntos importantes. Primeramente, ¿qué es una parábola? La verdad, la parábola es una enseñanza comparativa. Jesucristo, la mayoría de sus parábolas, la mayoría de sus enseñanzas era a través de parábolas. Y la mayoría de las parábolas de Jesús estaba refiriéndose al reino de los cielos. Jesucristo, la mayoría de ellas hablaba acerca del reino de los cielos, de su venida. Y entonces Jesucristo, él usaba figuras aquí de la tierra, figuras terrenales, para entonces dar un poco de entendimiento acerca del reino celestial o de las cosas espirituales. Sabiéndose que nosotros como humanos somos limitados al mundo terrenal, al mundo físico. Entonces Jesucristo, sabiendo de nuestra limitación, cuando él quería hablar de las cosas espirituales o celestiales, él usaba figuras comparativas. Entonces lo que es una parábola. La parábola es una enseñanza comparativa, la parábola bíblica, usando figuras terrenales para dar lo entendimiento a cosas espirituales o celestiales. Y aquí Jesucristo va a hablar que esta parábola del sembrador es la más importante de todas las parábolas. Usted puede acompañar conmigo ahí en Marcos. Abre su Biblia, por favor, o apúntalo.
Marcos capítulo 4, versículo 13, que dice así, y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿No sabéis esta parábola? Una pregunta. ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Jesucristo estaba diciendo para sus discípulos. Él está diciendo, si ustedes no entenderem esta parábola del sembrador, ustedes no entenderán las otras parábolas. ¿Por qué? Porque la parábola del sembrador es la parábola clave que da abertura y entendimientos a todas las otras parábolas. ¿Por qué? Porque la parábola del sembrador está hablando acerca de la prédica, está hablando acerca de llevar el evangelio, las buenas nuevas a los necesitados. Entonces, para que usted pueda hablar del reino de los cielos, usted necesita entender primeramente cómo funciona el mundo espiritual, lo que es el evangelio, cuál es el objetivo del evangelio, para que entonces usted pueda compartir las buenas nuevas. Y ahí, mira lo que dice aquí en Mateo capítulo 4, versículo 17. Desde entonces comenzó a Jesús a predicar. Eso estamos hablando del inicio del evangelio de Jesús, del inicio del ministerio de Jesucristo. Y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hermanos, es muy importante que un cristiano entienda el objetivo del evangelio. El objetivo del evangelio no es hacer personas ricas. El objetivo del evangelio no es solamente sanarte. El objetivo del evangelio es mostrar al hombre que él es dependiente de Dios. Es mostrar al hombre que él es pecador y que él necesita perdón de sus pecados. Pero para que nosotros podamos recibir este perdón de pecados, yo necesito entender que soy pecador, reconocer mi pecado, y entonces después que yo reconozco, ahí sí recibo el perdón de Dios. Y cuando yo recibo el perdón de Dios, el Espíritu Santo empieza a trabajar en mi vida, a prepararme para tener un encuentro con Dios en la eternidad. Ahora, ¿cómo que una persona, ella va a tener conciencia de su pecado? A través de la prédica, a través de expandir el reino de Dios, a través de personas que están dispuestas a llevar la palabra de Dios. Y esto es importante. Cuando un predicador o cuando una persona empieza a mostrar a los demás un evangelio de facilidad, un evangelio de prosperidad, un evangelio de solamente sanidades, las personas se acercan a Cristo solamente por los beneficios. Las personas se acercan a Cristo solamente porque quieren recibir algo de Él, pero no quieren tener un compromiso, un comprometimiento con Él. ¿Entiendes? Entonces, ahorita que vamos a estudiar esta parábola, nosotros vamos a entender que cuando una persona predica la palabra, hay 4 tipos de corazones, hay 4 tipos de terrenos que esta semilla va a caer. Y es muy importante usted que tiene el deseo de predicar la palabra, usted que tiene el deseo de ser un líder, o entonces llevar el evangelio, salir como un evangelista o como evangelista, visitar personas, o para su familia, necesita entender, como Cristo estaba hablando para los discípulos, si ustedes no entienden esta parábola, ustedes no van a entender a los demás. Entonces es importante usted saber que no es fácil predicar la palabra, y que ni todos van a recibir bien el evangelio de Jesús. Y esta parábola muestra para nosotros esto. Entonces, vamos allá, algunos puntos importantes. Jesucristo enseñó mucho por parábola. La mayoría de las parábolas de Jesús era acerca del reino de los cielos, acerca de su venida. Y también la parábola es una enseñanza comparativa para que la gente pueda entender el mundo espiritual, solamente que Jesucristo usaba figuras terrenales para que la gente pudiera tener este conocimiento. Y ahí yo pido a usted que abra su Biblia, por favor, allá en Marcos. Marcos, a partir del capítulo 4, amén. Marcos 4, que vamos a empezar a estudiar ahí la parábola del sembrador. Usted que está ahí conmigo,
comparta este estudio bíblico, abra su Biblia, agarre una pluma, bloque de notas, para que el Espíritu Santo te pueda ministrar más este estudio. En el final del estudio estaré orando por personas, estaré ayudando personas, amén, para que la gente pueda se sentir fortalecida por el Espíritu Santo y que pueda predicar la palabra. Comparta, porque el Espíritu Santo nos trae revelación poderosa de su palabra en este día. Entonces dice así Marcos 4. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella y en el mar, y a toda la gente estaba en la tierra junto al mar, y les enseñaba por parábolas muchas cosas. Jesucristo estaba en mar de Galilea y se reúne una gran multitud, una gran cantidad de personas. Y entonces Jesucristo se ve muy apretado y él busca una barca, se aleja de la orilla del mar y empieza a enseñar, pero enseñar por parábolas. Y entonces cuando Jesucristo habla la parábola del sembrador, llega un momento que él se retira a otro lugar solamente con sus discípulos. Y entonces los discípulos preguntan al maestro: maestro, escuchamos la parábola del sembrador, pero no entendemos. ¿Usted nos puede explicar mejor esta parábola? Y ahí Jesucristo empieza a explicar esta parábola, y ahí vamos a entender un poco más. El sembrador salió a sembrar su semilla. Primeramente, ¿qué es el sembrador? El sembrador es todo aquel que predica la palabra de Dios. El sembrador no solamente son los evangelistas, o los profetas, o los pastores. Sembrador, aquí claro, en este caso Jesucristo está hablando de él. ¿Entiendes? Luego después, toda persona que se acercase a Cristo, que entregase su vida a Cristo, se tornaría su discípulo. Y como su discípulo, esta persona se tornaría también predicador de su palabra. Y ahí se tornaría un sembrador. Ele está dizendo, um sembrador saiu para sembrar su semilla. La semilla que es la palabra. Sembrador es aquel que sembra la palabra de Dios, o aquel que predica la palabra de Dios. Y mientras él sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada a las aves del cielo, y las aves de los cielos comieron esta semilla. Y ahí entonces Jesucristo, ele dá la explicación sobre la primera parte de esta parábola. Mira lo que Jesús habla aquí. Está en Marcos capítulo 4, versículo 15. Marcos 4, 15. Y estos son los de junto del camino, a quien se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. O sea, Jesucristo está hablando que hay personas que van a la iglesia, reciben una invitación de alguien. Esta persona está necesitada de escuchar una palabra de ánimo. Esta persona está necesitada de ser tocada por el Espíritu Santo. Pero esta persona entonces, cuando llega a la iglesia, senta y empieza a escuchar la palabra de Dios, ella até recibe con gozo, ella até es tocada por el Espíritu Santo. Pero cuando esta persona sale de la iglesia, afuera está Satanás esperando a ella. Hay gente que va a la iglesia y esta persona vai tan cargada por demônios, por principados, ou por legiones, ou por pecados, por dudas, por miedos. E esta persona, quando vai à igreja, dentro da igreja, o Espírito Santo la toca, ela abre seu coração. Pero Satanás la acompanhou até a porta da igreja. Chegando fora da igreja, quando ela termina o serviço, que ela vai sair e regressar para sua casa, Satanás está esperando. E quando ela sale, Satanás empieza a sembrar dudas. Satanás empieza a dizer assim: para que você vai ser cristiano? Essa coisa de cristiano é muito aburrido. Há gente que sai da igreja e tem problemas com o álcool, ou tem problemas com a drogadição, ou tem problemas com a fornicação, com o adultério. Sai da igreja, aí lhe suena o telefone: fulanito, estou aqui no bar com alguns amigos, não quer tomar uma cervecita com nós? Acabou de sair da igreja, recebeu a palavra. Aí o diabo disse assim: vai tomar uma cervecita com eles, que tem que ver? Tu não eres cristiano, esta coisa que está muito aburrido. Aí a pessoa acabou de ser tocada por el Espírito Santo, a pessoa vai para o bar e toma. Aí naquele momento, Satanás le quitou a palavra, le quitou a semilla que foi sembrada em seu coração. Há pessoas que vão à igreja, é tocada por la palavra, é confrontada por Deus, pero batalha com a fornicação.
Ahí tiene su novio afuera, o solo tiene su novia. Y ahí tocó la palabra, habló con él. Salió afuera de la iglesia, suena el teléfono. Hola, ¿cómo estás? Te extraño. ¿No quiere hoy salir conmigo? Ahí la persona fue tocada por Dios, pero infelizmente su debilidad es más fuerte. La persona no tiene la capacidad, no tuvo aquel encuentro real con Dios. Y ahí Satanás puede decir así: va con él, última vez, prueba nuevamente, no te preocupes, Dios te perdona. Ahí la persona va y cae en la fornicación. Es esto que Jesús está diciendo. Es cuando la palabra cae en la vera del camino. Rápidamente vienen las aves del cielo. Las aves aquí es Satanás. O sea, Jesucristo está diciendo que Satanás existe, que Satanás trabaja contra la iglesia, que Satanás trabaja contra el pueblo de Dios. Y ahí, mira, usted que está escuchando esto, que está estudiando conmigo, apunta en el comentario, comenta ahí, después yo voy a leer, comenta lo que Dios está hablando en tu corazón, amén, acerca de este estudio. Entonces, yo quiero escuchar también lo que el Espíritu Santo está ministrando a tu corazón, amén. Entonces, esta es la primera categoría de corazón. Estoy hablando para ustedes que una persona cuando predica, esta persona se va a deparar con 4 tipos de personas. No estamos hablando de hombre o de mujer, no estamos hablando de niño, de joven, anciano. Estamos hablando de ser humano en general. Cuando una persona es instrumento de Dios para predicar la palabra, ella necesita entender que no todos tienen la misma capacidad o lo mismo entendimiento, la misma entrega, la misma pasión que usted tiene por Dios. Entonces hay que tener paciencia. Jesucristo estaba capacitando sus discípulos para predicar la palabra. Amén. Perdóname, hubo una interrupción. Entonces Jesucristo estaba preparando sus discípulos para predicar la palabra. Jesucristo estaba diciendo a sus discípulos que ellos necesitaban entender que no sería fácil y que se iba a deparar con corazones duros, con 4 tipos de corazones. Entonces vamos a estudiar los 4 tipos de corazones. El primero corazón, hablamos aquí, que estaba diciendo que es aquella persona que tiene un corazón duro, que tiene un corazón a donde la palabra tiene dificultad de penetrar. Esa persona que el pecado, que la duda, el miedo, la tiene atada de una manera tan grande que ella no puede luchar. Amén. Y que Satanás está comandando su mente, que está comandando su corazón, sus sentimientos. La segunda categoría de corazón, dice Jesucristo así: otra parte cayó sobre la piedra. Otra parte cayó sobre la piedra. Perdón, hermano, está teniendo una interrupción, están llamando. Otra parte cayó sobre la piedra. Y nacida se secó porque no tenía humedad. Dice así: otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Ahí la explicación de Jesucristo fue la siguiente para esta segunda categoría de palabra. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí mismo, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Aquí Jesucristo está diciendo que cuando el sembrador cargaba una bolsa, él cargaba una bolsa al lado con mucha semilla, y él salía al campo. El campo ya estaba listo para recibir la palabra, la semilla, perdón. Entonces le agarraba la semilla y él aventaba. Él agarraba la semilla en la bolsa y él aventaba. Entonces, claro, muchas semillas caían en suelo bueno, dentro del campo, listo. Pero algunas otras semillas caían fuera del camino, otras semillas caían en piedras junto a pedregales, otras semillas caían entre espinos. Y entonces Jesús está diciendo aquí la segunda categoría de corazón, que es suelo, que terreno significa corazón, está hablando que son personas que tienen dificultad para renunciar a su pecado.
Son personas que cuando van a la iglesia, aceptan la palabra, el Espíritu Santo habla con ella, el Espíritu Santo la toca, ella siente alegría, ella sale de la iglesia, Satanás le pone duda, pero ella sigue perseverando, ella pasa por el primer nivel y sube más un nivel dentro del evangelio, dentro de la palabra. Pero cuando viene la prueba, cuando viene la dificultad, cuando ella tiene que renunciar su pecado, cuando ella tiene que dejar las cosas del mundo, esta persona no soporta. Esta persona no tiene raíz profunda. ¿Por qué? Porque las piedras, están hablando aquí, que las piedras es un corazón un poco más duro. Es cuando la persona se depara con la dificultad. Son personas que, la verdad, que buscan a Jesús por beneficios propios. Y ahí cuando empieza la dificultad, cuando empieza el problema, cuando empiezan las luchas, cuando empieza la tentación, Satanás atacar a esa persona, esta persona entonces no tiene una raíz profunda para soportar todo esto. Y ahí ella piensa, ah no, servir a Dios es muy complicado. Servir a Cristo para mí no da. Es muy difícil servir a Cristo. La verdad que las pruebas, las dificultades. No, para mí estas cosas de servir a Cristo, até me cae bien. Até me cae bien a Cristo, me cae bien los cristianos, me cae bien escuchar una alabanza, me cae bien la iglesia. Pero servir a Cristo, no, es mucha renuncia, es mucho problema. Dejar el pecado, dejar ya mi costumbre, mis hábitos, para mí, eso no da. E aí, mira o que diz aqui Lucas capítulo 9, versículo 23 e 24. E decía a todos, se alguno quiere venir em pos de mim, niegue-se a si mesmo. Jesucristo estava dizendo, e decía a todos. Jesucristo estava dizendo a todos, a muita gente. Pero ele depois cambia, ele diz assim, se alguno de esta gran multitud que está aqui, se alguno quiere venir en pos de mí, si quieren caminar conmigo, si quieren seguirme, niéguense a sí mismo, niega a su carne, niega el pecado, a sus pensamientos, a lo que está dentro de ti, al pasado, a la falta de perdón, niéguese. Usted va a tener que renunciar a todo esto. Porque si quieres seguirme, si quieres una comunión conmigo, si quieres caminar conmigo, usted tendrá que negar a usted mismo. Y dice, tome su cruz a cada día y sígame. Entonces, primeramente, renuncia. Segundo, tomar la cruz. Tomar la cruz es saber que va a venir dificultades. Tomar la cruz es saber que va a venir rechazo, que va a venir ataques. Esto es tomar la cruz. Pero sabemos que Jesucristo nos ayuda y nos fortalece. E aí ele sigue dizendo assim, porque todo el que quiere salvar su vida, está hablando de salvación, porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierde su vida por causa de mí, este la salvará. Por ejemplo, en este momento, usted tiene tantas cosas que hacer. Tiene que hacer de cenar, tienes que quizás están enviándote mensajes por WhatsApp, cosas que quieren distraerte, pero usted tomó la decisión de estar en este estudio bíblico para aprender más de Dios. Entonces, usted en este momento está negando a usted mismo, usted está negando a su carne, porque usted quiere escuchar más de Dios. Usted está siendo María y no Marta. Recuerda que cuando Jesús entró na casa de dos mujeres, Marta y María, Marta estaba afanada, estaba preocupada. Marta quería muchas cosas. Y entonces en aquel momento Jesucristo empieza a hablar con María, porque María sentó a los pies de Jesús y tomó la decisión de estar escuchando la palabra, de estar escuchando sobre el reino de Dios. Y en aquel momento Jesucristo le exhorta a Marta, porque Marta estaba preocupada con las cosas terrenales, con las cosas de casa. Y Jesucristo dice, su hermana María tomó la decisión de la mejor parte, que es de preocupar conmigo, que es priorizar mi presencia. Mi hermano y mi hermana, los tiempos son difíciles. Estamos viviendo tiempos críticos y es muy importante que usted que se dice cristiano, cristiana, usted que es discípulo del Señor, usted que es la novia de Cristo, pueda entender que Dios cuenta contigo en esta situación, que Dios necesita tu esfuerzo, que Dios te llamó para hacer la diferencia. Amén. Hablamos de la primera categoría del corazón, que es un corazón duro.
Hablamos de la segunda categoría del corazón, que es un corazón que no soporta las pruebas, las dificultades y la tentación, que tiene até un poco de ánimo, que até busca el Señor, pero cuando viene la prueba, la tentación y la aflicción, esta persona no soporta. Ahora vamos a hablar de la tercera categoría de corazón. Otra parte, dice Jesús, otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Jesucristo entonces explicó acerca de esta parte de los espinos. Él dice así: estos son los que fueron sembrados entre espinos, y son los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas, las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra y se hace infructífera. Y aquí yo puse algunos ejemplos. Por ejemplo, es una persona que crece el evangelio, que sigue a Cristo, ella va a la iglesia los domingos, ella está mirando los estudios, ella mira prédicas, pero juntamente con Cristo sigue en su corazón otras pasiones. Espero que usted me entienda lo que estoy hablando. Esta persona, ella ama a Dios, pero lo que pasa es que ella también ama las cosas del mundo. Entonces, dentro de su corazón está habitando dos señores. La persona, ella sigue la iglesia, ella sigue buscando de Dios, pero en este momento, dentro de su corazón, está creciendo la palabra, está creciendo Dios, ella sigue buscando de Dios, pero juntamente está creciendo también ahí, dice, los espinos crecen y va sofocando la palabra, se torna infructífera. O sea, son personas que aman los placeres carnales, son personas que aman las riquezas, son personas que aman las cosas del pasado. Ay, ¿sabe qué? En el año 2000 yo pasé por esa experiencia tan bonita. Yo salí con un hombre y me enamoré de él y tomamos y no sé qué. Ah, naquele tiempo yo usaba droga y era tan bueno usar droga. O sea, ella até busca de Dios, pero dentro de ella hay una pasión por las cosas del mundo. No murió su carne por completo. O sea, dentro de ella hay pasiones. Entonces va a llegar un momento que esas cosas, los placeres mundanos, las cosas del mundo, va a ahogar la presencia de Dios, va a matar la presencia del Espíritu Santo, la comunión con el Espíritu Santo. Es necesario matar por completo el pasado. Es necesario hacer morir por completo los placeres de la carne. Jesucristo está hablando aquí que esta persona necesita buscar de Dios, necesita ter una entrega total, amar a Dios sobre todas las cosas, con toda tu fuerza, con todo tu entendimiento y con toda tu alma. O sea, porque hay personas que até aman a Dios con el entendimiento, pero los sentimientos, que es la alma, no ama a Dios. Hay cosas ahí dentro guardadas todavía, cosas del pasado, pecados del pasado, que todavía tienen poder sobre ti, que todavía tienen dominio sobre ti. Entonces esto es el espino. O sea, pecados escondidos, pecados, pensamientos aquí dentro sucios, obscuros. Quizás usted até alaba a Dios, predica, va a la iglesia, pero usted no está frutificando, porque dentro de ti el diablo todavía tiene dominio, el pecado todavía tiene dominio, la carne todavía te domina. Entonces es necesario hacer morir por completo. Espero que usted esté entendiendo este estudio bíblico. Mi hermano, comparta este estudio con más personas para que ellos también puedan entender del Señor. Y yo pido a usted que está escuchando que pueda comentar ahí en el chat, escribir lo que el Espíritu Santo está dando acerca de este estudio. Y si yo estoy corriendo un poco también, estoy hablando un poco más rápido, un poco fuerte, amén, en mi manera de predicar y de enseñar también. Bien, aquí tenemos la cuarta parte, la cuarta categoría de corazón, el cuarto terreno, que es la tierra buena. Y dice así: y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Y aquí tenemos la explicación.
Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, escuchan. Mira que Jesucristo, Él enfatiza muy bien, escucha y recibe, y después frutifica. Entonces vamos a ver aquí el proceso. Primeramente usted escucha. Cuando usted escucha la palabra, usted la recibe con gozo. Usted toma posse de la palabra. Usted guarda en su corazón. Usted abre un espacio dentro de usted, un espacio especial, y atesora esta palabra como si fuera algo precioso. ¿Entiendes? Entonces, esta es la diferencia de una persona que trae un corazón bueno. Escucha y trata la palabra como prioridad, como si fuera algo de mucho valor, porque es de mucho valor. Pero hay gente que no prioriza tanto esto. ¿Entiendes? Que el dinero es más precioso, es más valioso que la palabra. Hay personas que tienen prioridades mundanas y no tienen tanto aprecio por la palabra de Dios. Y dan fruto. Entonces la persona escucha, recibe con gozo, guarda con gozo la palabra y la persona frutifica. Pero aquí Jesucristo está hablando que hay personas que dan fruto al 30, hay personas que dan fruto al 60 y hay personas que dan fruto al 100 por uno. ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto? Es que no todos van a predicar la palabra para multitudes. No todos van a salir a viajar por todo el mundo. Quizás Dios te va a usar como predicador solamente dentro de su familia. Quizás Dios te va a usar como predicador o como una árbol frutífera dentro de su vecindad. O Dios te va a usar solamente dentro de su iglesia. ¿Entiendes? Entonces Dios está hablando que hay tipos de árboles que dan frutos. Unas van a dar solamente 30. Pero no hay problema, hermano. Lo importante es que usted sea una árbol frutífera. Hay personas que van a dar 60. Hay gente que va a frutificar un poco a más. Hay otros que van a tener plenitud, que van a predicar a multitudes. Por ejemplo, este predicador americano que ya falleció, Billy Graham, Gigi Ávila, que fueron predicadores de multitud, de llenar estadios. Estos hombres frutificaron al 100 por uno. Pero no quiere decir que Dios ame más a ellos o que son mejores que nosotros. No, Jesucristo está diciendo que lo importante es que su corazón priorice la palabra de Dios. Lo importante es que usted lleve las cosas de Dios en serio, que usted tenga a Dios como su primer amor, que usted respete a Dios, que usted tenga temor a Dios, reverencia a Dios, y que si usted ganar una alma para Él, usted ya está frutificando. Si usted quizás está predicando solamente a su familia, usted ya está frutificando. Si quizás usted está hablando solamente por internet y hay poca gente que se conecta, no hay problema, hermanos. Si una persona es impactada por la palabra que Dios puso en tu boca, usted ya está frutificando. Lo importante aquí, la prioridad aquí es que nosotros seamos una tierra buena, que tengamos un corazón dispuesto para amar a Dios, un corazón dispuesto para obedecer a Dios, un corazón dispuesto para tener esta comunión diaria con el Espíritu Santo, un corazón que prioriza esta presencia de Dios diariamente en su vida. Una persona que, aunque venga problemas, aunque venga dificultades, aunque tenga pandemia, aunque la puerta se cierre, aunque quizás la enfermedad tocó su vida, esta persona prioriza a Dios, confía en Dios, entrega por completo su vida y sale de ahí más fortalecida, sale de este problema aprobada por Dios y empieza a frutificar, Dios hoy está hablando para nosotros. ¿Cuál tipo de corazón eres tú? Hay 4 categorías de corazón. El corazón que cayó junto al camino, a donde Satanás te arrebata la palabra con facilidad. Un corazón que es pedregal, que no hay raíz profunda, que recibe la palabra, pero el problema, la aflicción, la prueba te quita rápidamente la confianza, el gozo. La persona que até confía en Dios, que até sirve a Dios, pero dentro de su corazón hay otras pasiones,
hay otros intereses, hay otras prioridades. Una persona que va a la iglesia los domingos, pero la verdad no está totalmente entregada, que es un corazón con espinos, un corazón que ama las cosas de esta tierra. ¿Qué tipo de corazón eres tú? ¿Qué tipo de cristianos eres tú? ¿Qué categoría eres su corazón, su tierra? Y ahí, cuando nosotros miramos allá en 2 Crónicas 7:14, que dice, si se humillar mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, si se humillar mi pueblo, si el pueblo de Dios se humillar delante de él, creer que solamente en Dios hay salida, orar, buscar mi rostro, arrepentirse de sus malos caminos, entonces yo voy a oír su clamor, yo voy a perdonar sus pecados y yo voy a sanar su tierra. Cuando él habla de sanar tierra, está hablando de sanar su corazón. Pero para que esta sanidad suceda en su vida, nosotros necesitamos tener un arrepentimiento genuino. Necesitamos entender lo que significa el Evangelio. El Evangelio de Cristo significa buenas nuevas, pero no es facilidad. El Evangelio de Cristo no es para que usted tenga una relación con el Señor de intereses propios, que usted pueda entender en este día. Ahora, ¿cuál es el objetivo de esta parábola? Ya estoy terminando. ¿Cuál es el objetivo de esta parábola? Apunta ahí, por favor, ¿cuál es el objetivo de esta parábola? ¿Por qué Jesucristo habló esta parábola, predicó, enseñó esta parábola? Son 5 objetivos. El primer objetivo de esta parábola es mostrar a nosotros que la conversión de una persona y la capacidad de esta persona de fructificar en el cuerpo de Cristo dependerá de su corazón en relación a la palabra de Dios. ¿Entender o no? Te voy a explicar. Para que una persona se convierta a Cristo, para que una persona tenga un encuentro real con Cristo, tenga cambios, para que una persona realmente deje el pecado, renuncie a sus viejas costumbres, a su vieja vida, esta persona necesita entender la palabra de Dios. Para que esta persona pueda fructificar en el cuerpo de Cristo, esto va a depender de cómo el corazón, entienda bien, la vida espiritual de esta persona va a recibir la palabra de Dios. Entonces, la conversión, el cambio que el Espíritu Santo hace en una persona, para que una persona, un cristiano, sea una árbol fructífera, va a depender de cómo se encuentra el corazón de esta persona para con la palabra de Dios, para con el Espíritu Santo. Este es el primer objetivo de esta parábola. Segundo objetivo de esta parábola es mostrar que Satanás existe y que él trabaja contra a los seres humanos. Satanás trabaja contra los planes de Dios. Jesucristo, cuando habló de la primera categoría de corazón, él dijo que Satanás robó la palabra, la semilla que fue sembrada. Entonces Satanás sí existe, y sí él tiene poder, y sí él trabaja contra a las personas que quieren se acercar a Dios. Entonces, si usted está teniendo problemas, está teniendo dificultad de entender a Dios, de tener un cambio en su vida, es porque Satanás quiere mantenerte atado al pecado, a su vida pasada, y él está trabajando contra ti, él está trabajando contra los planes de Dios, para que Dios no cumpla sus propósitos en su vida. Por esto es el segundo objetivo que Jesucristo habló de esta parábola. Pero la Biblia dice que el Hijo de Dios, él se manifestó para deshacer las obras de Satanás. Y dice la Biblia también en 1 Juan capítulo 4, versículo 4, que mayor es lo que está en nosotros do que el que está en Cristo, perdón, que está en el mundo. Nosotros somos más que vencedores, dice la palabra. También dice Lucas capítulo 10, versículo 19, que Dios nos dio poder y autoridad para hollar serpientes y escorpiones, para pisar sobre ellos, y ningún dardo de Satanás nos va a dañar, porque nosotros somos hijos de Dios y tenemos esta autoridad. Pero esto va a suceder a través de la perseverancia.
cuando yo persevero, cuando vienen los problemas, las dificultades, y yo no desisto, yo no me doy por rendido. Es cuando yo digo, yo no voy a desistir, yo no voy a rendirme, yo voy a seguir adelante, yo voy a esforzarme un poco más, aunque la cosa se encuentre dura, aunque el problema sea muy fuerte, aunque el ataque sea muy fuerte, yo no voy a rendirme, seguiré enfocándome en servir a Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo que en este mundo nosotros íbamos a pasar por luchas y aflicciones, pero que necesitaríamos tener ánimo, porque Él venció y nosotros con Cristo también vamos a vencer. Allá en el Salmos 34, dijo David, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Y dice también Romanos 8, versículo 37, que sobre todas estas cosas somos más que vencedores. Y en Romanos 8, versículo 31, va a decir para nosotros, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie puede tener los planes de Dios en nuestra vida. Pero Dios cuenta con un corazón dispuesto. Mi hermano y mi hermana, no permita que esta pandemia, no permita que los problemas que está agobiando su vida, quizás en los ataques de Satanás, las pruebas, la tentación, el pecado, te aparte de Dios, te aleje de Dios. Lo que quiero decir para ti hoy, mi hermano, es que yo soy ser humano y que yo también batallo con mis debilidades, pero yo me enfoco en la salvación de mi alma, como dijo Pedro. Señor, ¿a dónde iremos nosotros si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Hermano, no hay para dónde ir, solamente Jesucristo tiene palabra de vida eterna. Satanás está intentando de todas las maneras corromper tus pensamientos, quitarte de la presencia de Dios, traer a tus pensamientos cosas del pasado, placeres mundanos, pero Dios está diciendo para ti, enfócate en la salvación de tu alma, enfócate en servirme, enfócate en predicar mi palabra, en ser un instrumento mío, porque Dios te usará para la gloria de su nombre. Todo lo que usted está enfrentando son procesos de capacitación, a donde Dios está usando los problemas, a donde Dios está usando las pruebas, las tormentas de su vida, para capacitarte, para llevarte al propósito, al plan, a la voluntad perfecta de Dios, en el nombre de Jesús. Tercer objetivo de esta parábola, revelar la dificultad de predicar el evangelio. Predicar el evangelio es difícil. Usted va a depararse con personas con corazones durísimos. Usted se va a deparar con personas que até conocieron de Dios, pero que se alejaron de Dios, y después que se alejaron de Dios, se tornaron más duras. Hay personas que no creen en Dios, que se llama ateos, personas que no creen en Dios, y usted se va a deparar con ellos. Usted se va a deparar con personas católicas y que creen en las imágenes y que creen que María es la intercesora. Y usted va a tener que estar preparado dentro de las escrituras para debater con esas personas, pero con amor, con paciencia, con bondad, respetando a ellas. Nosotros nos vamos a deparar con rechazo del mundo. Hoy en día el mundo nos quiere meter a nosotros como iglesia que estamos mal, que somos preconceituosos, que somos homofóbicos, porque no aceptamos la homosexualidad, o que nosotros estamos ultrapassados, porque hoy es normal que una joven tenga sexo antes del matrimonio, y el mundo dice que esto es normal, pero la Biblia condena esta práctica, la Biblia condena el adulterio, la Biblia condena el pecado. Y nosotros como iglesia debemos nos poner, debemos hablar, debemos predicar contra estas prácticas, aunque seamos rechazados, aunque su familia te rechace, aunque las personas se levanten contra ti. Usted tiene que pelear contra esto. Y Jesucristo estaba hablando esta parábola, la dificultad de predicar el evangelio, porque usted se va a deparar con 4 tipos de corazones. 4 tipos de personas que cuando reciben la palabra, reciben con dureza, reciben con rechazo. Satanás las ataca, no tiene la madurez, la capacidad, la fuerza necesaria para soportar
los problemas, los ataques, las tentaciones. Cuarto objetivo de esta parábola. ¿Por qué Jesucristo predicó esta palabra? Revelar el corazón del hombre. Jesucristo estaba aquí mostrando a nosotros mismos que hay cristianos que pasan por estas 4 categorías. Yo quiero confesar algo a ustedes. Yo pasé por las 4 etapas. Yo fui una persona que en el momento, yo me acuerdo que cuando usaba droga, yo iba a la iglesia, recibía la palabra, salía de la iglesia, del servicio, me llamaban las amistades, Fabricio, tengo cocaína aquí, Fabricio, tengo marihuana aquí, y yo de inmediato salía de la iglesia, acababa el servicio, y yo iba con mis amigos a usar drogas. Entonces, yo fui una persona así también. Yo fui una persona que cuando venían las pruebas, los problemas, yo decía, no, servir a Cristo es muy difícil. Servir a Cristo, no hay mucho problema, es muy fastidioso, tiene que renunciar al pecado. Yo pasé por este proceso y yo creo que usted también pasó por esto. Hay gente que me está escuchando que también pasó por estos 4 procesos. Y yo también pasé por un proceso de amar a Dios, servir a Dios y amar las cosas del mundo. Todavía mi corazón tenía placeres mundanos. Yo batallé bastante para dejar las drogas. Yo batallé bastante para dejar la pornografía, el cigarro. Aún siendo cristiano, ya un cristiano un poco más fortalecido, pero todavía tenían pasiones dentro de mí. Y gracias a Dios, hoy yo estoy un poco más fortalecido, pero no soy perfecto. Sigo siendo pecador. Y sigo entendiendo día con día que sin Cristo yo no soy nada. Y que dependo de Él día con día. Hay un canto, una alabanza en portugués que dice así: Padre, yo no confío en mí. Yo no tengo confianza en mí mismo. Y así yo hablo para Dios: Señor, yo no tengo confianza en mí mismo. Porque la palabra dice claramente: aquel que está de pie, cuídese para que no caiga. Entonces es muy importante que usted tenga conocimiento del Evangelio de Cristo. Que el Evangelio de Cristo te pide renuncias. Que Cristo te pide este día que usted tenga comprometimiento con Él. Que usted lo ame en primer lugar. Que usted priorice su presencia. Que usted no descuide su vida espiritual. Y que usted se deje ser usado por Él como instrumento de bendición. Y el último objetivo de esta parábola es revelar el objetivo principal de Jesucristo en la tierra. Cuando los judíos escucharon hablar que Jesucristo era el Mesías, los judíos tenían en su mente que Jesucristo iba a ser un rey terrenal, que Jesucristo los iba a sacar de Roma, porque Roma los ataba, Roma los trataba con dureza, y los judíos querían se librar del yugo de Roma. Y ellos querían un rey que fuera Mesías, parecido con Moisés y parecido con David. Por eso muchos decían: Jesucristo, hijo de David. Claro que Jesucristo venía del linaje de David. Jesucristo pertenecía a la tribu de Judá. Pero muchos judíos tenían en su mente que Jesucristo era un rey terrenal. Y Jesucristo no vino para ser un rey terrenal. Jesucristo vino para traer al hombre la conciencia de su pecado. Después que el hombre reconozca su pecado, Jesucristo estaba dispuesto a perdonar sus pecados. Después que Jesucristo perdona nuestros pecados, el Espíritu Santo empieza un trabajo de cambio, de transformación, de preparación, para entonces que nosotros nos tengamos un encuentro con Cristo en la eternidad. Por esto somos conocidos como la novia de Cristo, la novia pura, inmaculada, que está siendo preparada por el Espíritu Santo para tener un encuentro con Cristo. Mi hermano, Dios bendice. Mi hermano y mi hermana, Dios prospera. Dios te puede dar una casa, un carro, Dios te puede sanar. Pero, ¿y si Dios no te da una casa? ¿Y si Dios no te bendice como usted esperaba que Él te bendiciera? ¿Y si Dios no te abre puertas no momento que usted necesita que esta puerta se abra? ¿Y si Dios no trabajar en su vida como usted espera y quiere trabaje? ¿Y ahí usted lo va a dejar? ¿Usted no va a seguir todavía creyendo y confiando en Dios? ¿Y si Dios no te sanar? ¿Y si Dios permitir un proceso? ¿Y si Dios permitir un ataque de Satanás? Una prueba, una aflicción en su vida, ¿usted se va a alejar de Él?
É esto que esta parábola está hablando para nosotros. Ele vino a sembrar em nosotros na esperança de uma vida nova. La esperança que Ele tem para nosotros um futuro de glória. Pero Ele disse que nuestra tierra não está aqui, sino que está nos cielos. Nosotros não somos cidadãos de esta tierra. Nosotros pertenecemos ao reino de los cielos. E Deus, neste momento, está dizendo para nós: às vezes eu vou permitir situações, circunstâncias difíceis em sua vida. E eu quero que você siga creyendo em mim, confiando em mim, manteniendo su coração dispuesto, totalmente entregado, porque no tempo certo Deus vai obrar. Nós vivimos por el tempo Cronos, tempo del hombre. Deus trabalha com o tempo Kairos, tempo de Deus. E o tempo de Deus é perfeito. Su voluntad é buena, perfeita e agradável. Neste momento eu vou orar para terminar este estudio, pero eu quero fazer uma oração por você que se encontra débil, que se encontra quizás com dúvidas, com medo, com temor. Você que já não lê mais a Bíblia como antes. Você que já não ora como antes. Você que já não tem uma relação com o Espírito Santo como antes. Eu quero orar por você. Você que tem um anelo em seu coração de ser uma terra buena, uma terra frutífera, uma árvore frutífera, que quer frutificar al 30, al 60 ou al 100 por uno. Você que quer, você que tem esse anelo, neste momento, vamos orar por subir em nome de Jesus. Cierra seus olhos. Neste momento, não se distraiga com nada. Ponga a mão em seu coração, por favor. E eu te pido neste momento que você que está aí, me escuchando, que você pueda escuchar a voz de Deus. Em nome de Jesus. Senhor, neste momento eu te clamo. Eu te pido, Senhor, por esta pessoa que me escucha, por esta pessoa que está conectada com nós a través desta plataforma, Senhor. Oh Deus, eu não conosco estas pessoas, pero Você las conoce. Senhor, Tu conoces a cada coração. Você conoce, Padre, cada etapa, cada processo que esta pessoa está passando. E eu te pido, Espírito Santo, para que cada pessoa seja tocada por Ti agora, de la cabeça a punta de los pies, que sejam tocados com fogo, com poder, com autoridade, que você pueda alimentar esta pessoa, fortalecer, romper las cadenas, romper los yugos. Oh Deus, eu te clamo neste momento, em nome de Jesucristo, Espírito Santo de Deus, te pedimos neste dia, Senhor, que todo ataque de Satanás, toda frieza espiritual, Senhor, oh, toda cadena, em nome de Jesucristo, se cai por tierra agora. Oh Deus, todo principado, toda potestad, todo poder del pecado, los pensamientos pasados, toda pasión mundana que está dominando el corazón de esta mujer, que está dominando el corazón de este hombre, en el nombre de Jesucristo, se cae por tierra ahora, en el nombre de Jesús. Rompa, Señor, rompa este yugo, rompa esta condenación, esta persona, Dios, Padre, que se siente culpada, a donde Satanás la está acusando, a donde Satanás está diciendo, tú eres hipócrita, tú eres pecadora, y esta persona no tiene más fuerza para orar, esta persona no tiene más fuerza para clamar. Oh, Rabantu y canta Rabasuía, Sharabantu rebanda Rabababasui, recanto robos tu y anta Rabasía. El Espíritu Santo está visitando personas. Dios me muestra una mujer a donde Dios está sanando su corazón, sus sentimientos. Usted está siendo tocada ahora por el Señor. Las lágrimas están rolando. Es porque Dios está sanando tu interior. Usted que se sentía débil, usted que no tenía fuerzas para orar, para clamar. Oh, Espíritu Santo, fortalece a esa persona. Oh
Dios, ponga su palabra en su boca, así como hiciste con el profeta Isaías, cuando usted puso un carbón encendido y el profeta Isaías dijo: Señor, yo soy una persona que habito en medio de personas impuras de labios. Oh Dios, purifica la boca de esta persona, purifica el corazón de esta persona, purifica la mente de esta persona. Padre, esta persona que está atada por pecados, esta persona que está luchando internamente, Padre, esta persona que ya siente débil, que no tiene fuerzas para vencer esta atadura, este pecado, los pensamientos demoníacos, en el nombre de Jesucristo, yo te clamo ahora y yo te pido, Señor, que se caiga por tierra, que se rompa en el nombre de Jesucristo. Oh Dios, tu palabra dice: donde a 2 o 3 congregados en su nombre, ahí estás tú presente. Tu palabra dice, Señor, que si 2 de nosotros creyeren, pidiendo, creyendo, recibiríamos. Oh Dios, tu palabra dice allá en Jeremías 7:3: clama a mí y yo te responderé, te anunciaré cosas grandes y firmes que no conoces. Nosotros te clamamos ahora por esta persona que está enferma, por este pariente que está enfermo, esta persona que está positiva de coronavirus, esta persona que está peleando con el cáncer, con la diabetes, esta persona que está con insomnia, que no consigue dormir, esta persona que está peleando, Padre, con la ansiedad, con la depresión. En el nombre de Jesucristo, Espíritu Santo, visita esta persona, sana esta persona, limpia, Señor, fortalece, visita el interior de su corazón, visita sus sentimientos y le dé las fuerzas necesarias, porque tú eres el Dios Todopoderoso. La soberanía está sobre ti, el poder, la autoridad sobre principado y potestad está sobre ti, y te clamamos ahora, Dios. Oh, aviva, Espíritu Santo, esta persona que no hablaba en lenguas, esta persona que no sentía tu presencia, empieza a tocar ahora, empieza a tocar ahora. Usted va a sentir tu piel, usted va a sentir ahora el Espíritu Santo paseando por tu cuerpo, usted va a sentir ahora el fuego de Dios, el fuego del Espíritu Santo visitando este momento, rompiendo el yugo, rompiendo el peso, toda cadena demoníaca, ahora en el nombre de Jesucristo, se cae por tierra. Oh, Rabantu y Cantarrabasía. Rebanto cote catarrabasai. Espíritu Santo, toca esta mujer, toca este hombre, toca este joven, toca su boca ahora, ponga lenguas extrañas, ponga fuego del Espíritu Santo, llénalos, Señor, avívalos para la gloria de su nombre. En el nombre de Jesús entregamos todas las peticiones que están escritas, Señor, los deseos para esta persona que está clamándote ahora. Escucha este clamor, contesta con fuego en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Rabasui. Hermanos, siento una presencia de Dios increíble, siento el fuego del Espíritu Santo increíble. Cuando yo oraba, yo miraba, hermano, una mujer, y miraba esta mujer a donde Satanás la estaba acusando, a donde Satanás estaba diciendo mentiras, la estaba condenando por su pasado, y esta mujer lloraba y no tenía fuerzas más para clamar, porque el peso de la condenación era tan grande. Pero yo veía como Dios te visitaba en este día. También veía en el momento en que oraba cadenas siendo rompidas, ataduras cayendo por tierra, y Dios sanando en este día para la gloria de su nombre. No es el hombre, no soy yo, la gloria es para Dios. Es Dios que hace, es Dios que sana, y Él trabaja de acuerdo con su corazón, con su disposición y con su entrega. Si usted se encontraba enferma, en este momento reciba la sanidad en el nombre de Jesucristo. Si usted no tenía fuerzas para orar, en este momento Dios restaura sus fuerzas, como le dice Isaías capítulo 40, versículo 29 a 31. Él da fuerzas a aquel que no tiene ninguna. Él restaura las fuerzas a aquel que no tiene ninguna. Que Dios te pueda tocar en este momento, te levantar. Dios cuenta contigo. Dios necesita de ti para que usted dé seguimiento a la obra de Dios. Dios te usará como instrumento poderoso. Solamente crea.
todo lo que viviste, todo lo que pasaste es por un propósito de Dios. Es Dios te preparando para algo grande. Es Dios te llevando a la voluntad perfecta de Él. Pero antes Dios está capacitándote en el fuego, en el proceso. Crea solamente, no pierda la fe, no pierda la confianza, porque Dios está contigo en el nombre de Jesucristo. Dios nunca te dejó. Dios nunca te dejó. Crea en ese nombre de Jesús.